esta interesante visita de don Pepe Mujica a la República Dominicana. Y es importante hacerlo porque vamos matizando, precisando valores en lo que Pepe Mujica no solo cree, sino que practica en su vida cotidiana. Y entonces confrontándolo, contrastándolo con la realidad nuestra en la República Dominicana. Y esto es importante. Poncerrate, hay un momento en que Pepe Mujica es un hombre descarnado, que a quien tiene que decirle blanco le dice blanco, o a quien hay que decirle negro le dice negro, o como que usted me dice a mí que soy negro claro. Negro claro. Izquierda o derecha, le preguntan a Pepe Mujica, o él habla del tema. A Mujica no le preocupa el destino del pensamiento de izquierda en América Latina. E incluso en un momento él dijo, el gobierno de izquierda que tenga que caer, que caiga y que se levante. Quien cometa sus errores, que pague por ellos. Aquí en Dominicana hay una cultura de la gente de izquierda que piensan, que entienden, que manifiestan, que practican el valor, si se le puede hacer denominación, de que los errores nuestros hay que meterlos bajo la mesa, que nadie lo vea. Es decir, nos negamos a la crítica y hacemos la autocrítica encerrado. Pero hay del que critique a una agrupación de izquierda. Y en eso incluso los amigos cubanos tienen también una práctica en esa dirección. Los amigos cubanos no toleran una crítica. No, para nada. No toleran una crítica. Y yo defiendo la revolución cubana como paradigma antiimperialista y como un ejemplo social y político que ha creado iniciativas, dinámicas sociales, políticas interesantísimas, una sociedad muy solidaria que ha logrado avances importantes en salud, en educación, en deporte, en cultura y en autodeterminación y en orgullo patrio, en orgullo nacional y de parar en seco al imperialismo. Todo eso es importante, pero también hay que estar abierto a la observación crítica o al punto de vista diferente, y ahí hay problema con eso. Pero lo propio pasa en la República Dominicana, porque la izquierda latinoamericana, de la que la de Colombia y la de Cuba y la de aquí hacen parte, y la de Puerto Rico, nos resistimos a las críticas o a la idea diferente. Entonces tenemos que procurar la unidad en la diversidad. Y Pepe Mujica dice que pase lo que tenga que pasar, que pase lo que tenga que pasar, que la práctica política de la izquierda es eso, avanzar y retroceder, pero que hay que procurar avanzar siempre. Llega más lejos. Dice, esta es la historia de los pueblos de América Latina y del Caribe. Avanzar y caerse, volver a levantarse y avanzar más. Que al final los avances se quedan en la sociedad, independientemente de quién lo motorice, derecha o izquierda. Los avances se quedan en la sociedad. Sí, Alfonso, porque realmente es así, pero además él ve algo con lo que la izquierda, cada vez que ha podido subir al poder, tiene que bregar. Es que en casi todos los países de Latinoamérica hay una sola izquierda, y cuando llega al poder hay 30 partidos de derecha y tiene que negociar con la derecha. Y la derecha sí sabe recomponer su fuerza, sí sabe reagruparse en función de sus intereses, cosa que no hace la izquierda. Entonces, cuando tú hablas de la crítica, también aquí en República Dominicana, cuando tenemos voces disidentes con relación a lo que pasa en la República Bolivariana de Venezuela, otro proceso de rescate de las propiedades y los bienes del pueblo venezolano de parte de la Revolución Bolivariana. Bueno, entonces a Mujica le preguntan qué él piensa sobre la República Bolivariana de Venezuela. Y él dice con sus propias palabras, lo que pasa es que en la sociedad venezolana le encantaba tirar la plata, y al caerse el precio del petróleo se le creó una situación espantosa que ha degenerado en las manifestaciones. Eso no es un problema del gobierno, sino de la sociedad. Entonces, los que están a favor o en contra entienden que eso no es una verdad, pero eso es una verdad porque es una verdad de la praxis del pueblo venezolano.
Y entonces, ¿qué ha pasado? Eso le ha permitido a la derecha venezolana reconfigurarse y reconcentrarse y entonces comenzar a golpear. Por eso, cuando Alfonso al iniciar este programa decía que la solidaridad era necesaria, pero no era solamente la solidaridad con Haití en el aciago momento que vive por el paso de la tormenta Matthew, que era la solidaridad con el hermano pueblo de Puerto Rico por lograr su independencia y porque la junta esa económica que tiene ahora no sea el fundamento para la vida económica del país. Es la solidaridad con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, es la solidaridad con el PT de Brasil, ahora que ya depusieron a Dilma Rousseff, con la campaña Yo Soy Dilma, cómo se recompusieron las fuerzas de la derecha, las mismas gente que Dilma estaba investigando por corrupción en las cámaras de representantes, fueron las mismas que le dieron el golpe de Estado, y ya vemos las movilizaciones en Brasil con el rechazo de Temer, y toda esa recomposición que hay en Latinoamérica es lo que nuestro Pepe Mujica, nuestro latinoamericano de siempre, honesto, perspicaz, está diciendo que nosotros debemos defender esa latinoamericana y que debemos integrarnos regionalmente para nosotros poder competir con los grandes bloques económicos mundiales que existen en la actualidad. Y esa es la vivencia que nos deja, esa es la enseñanza que nos deja la visita de José Pepe Mujica a República Dominicana, querido Alfonso Torres Ulloa. En Brasil, los corruptos le dieron un golpe a la honestidad. Así es. Una cosa impensable, increíble, Terrible, pero son tremenda. de las cosas. Hay un hecho cierto. La derecha pierde el poder, empujado por la izquierda o por los pueblos, y rápidamente se recompone y se unifican. Lo señalaba Aristóteles Ponserrate. Sin embargo, la izquierda no es capaz de hacer eso. La izquierda está abajo, casi siempre abajo, y no es capaz de ponerse de acuerdo, de unirse. Solo cuando aparece un fenómeno en términos de liderazgo, como el caso de Hugo Chávez o de Evo Morales o el caso de Correa, que surgen como fenómeno, entonces cambia la situación. Pero en lo general, la izquierda no se pone de acuerdo. La izquierda anda dispersa. Y eso es muy grave. Por eso entonces siempre estamos fuera del poder. Con relación a lo de Brasil, dice Pepe Mujica varias cosas. Es un país continental donde existe un sistema político y una constitución endiablada con más de 30 partidos, en su mayoría dictadores. Detalló que el partido que llegue al poder tiene que negociar con los demás para poder tener una mayoría parlamentaria, y si no, están fritos. Y ahí abre la puerta a cualquier cosa, dice Pepe Mujica. Y dice, el Parlamento de Brasil se parece mucho más a una bolsa de valores que al Parlamento. Pepe, en República Dominicana no es tan diferente. Lo único que aquí no tienen que negociar mucho entre otros porque responden a un mismo partido, pero ahí, eso es un mercado en la República Dominicana, ese Congreso nuestro, eso es un mercado, eso es una bolsa de valores. Por eso aquí se habla del hombre del maletín. Pero bien, ¿qué hacemos don Ponserrate y yo aquí hablando cuando podemos escuchar a don Pepe Mujica para que terminemos de ver lo del discurso que pronunció en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña? Vamos a relación de todo con Pepe Mujica. No se muevan. Integridad por dinero. Gracias por ser un ejemplo de vida para cada uno. Hay muchas preguntas, muchas curiosidades y qué bueno. Seguimos acá, porque se le fue el punto donde quedamos ahorita. Don Ponserrate, el tema de los policías y el tema de los salarios, vamos a la política nacional entonces, que usted quería comentar sobre esto. Es interesante, yo le decía que los policías que estaban custodiando a sus familiares, ahí no dieron macanazo ni tiraron bomba. Lo importante de esto es que es un inicio.
yo no lo quiero ver de manera tremendista. Es un inicio. Los policías y sus familiares se han dado cuenta que ellos son parte del pueblo, que siempre se han visto como una cosa aparte, como que ellos no integran la comunidad dominicana. Ahora se vieron en la misma necesidad que se ve en todos los sectores de la nación dominicana, de salir a la calle a exigir sus reivindicaciones. En este caso, por los bajos salarios que devengan y por la alta peligrosidad de la labor que realizan en el cuidado, que es su labor fundamental, en el cuidado de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas dominicanas. En esta oportunidad hubiese sido muy contraproducente que los propios policías le entraran a bombazos a ellos mismos y a sus propios familiares. 25,000 pesos de salario. Y están reclamando un salario justo, están reclamando un salario mínimo de 25,000 pesos porque ellos arriesgan día a día la vida por la seguridad de todos los dominicanos y las dominicanas. Entonces están exigiendo algo justo, que nosotros desde aquí lo vemos justo. Lo que no encontramos justo es que cuando los jóvenes hacen una cadena humana frente a la OISOE, que se ha demostrado con creces que es la más venal de todas las instituciones del Estado dominicano con el asunto de la corrupción, a esos jóvenes que están pidiéndole al Estado que esos recursos lo pueda utilizar en beneficio de toda la sociedad dominicana y que no se estén robando a través de la OISOE, a esos jóvenes entonces le entramos a macanazo, a bombazos, a esos jóvenes no se les permite, porque los policías no entienden que esos jóvenes están luchando también por ellos. Porque si el gobierno, si el Estado pudiera contar con esos recursos que se malversan a través de la OISOE, los 25,000 pesos que están reclamando los policías y los soldados del ejército, de la Armada Dominicana, pudieran hacerse efectivos, porque no se escapan a manos de mafiosos que están detrás de las contratas multimillonarias de la OISOE. Entonces el Estado pudiera contar con esos recursos muy bien para poder aplicarlo al alza de los policías y los militares. Pero no solo al alza de los policías y los militares. ¿Cómo es posible que un médico, un profesional, pero vamos a poner a los médicos que son los que están en una lucha con el Colegio Médico Dominicano, con el Ministerio de Salud Pública, por mejorías en los hospitales, porque hayan instrumentos para su labor diaria en los hospitales y por una mejoría salarial, naturalmente también como los policías, también hubiese dinero si no hubiese ese escape multimillonario a través de la OISOE. Entonces, dos cosas: estamos de acuerdo con que los familiares y los policías luchen por una mejoría de sus salarios, son parte de la sociedad dominicana, y quisiéramos que ellos siguieran entendiendo que ellos son parte de la sociedad dominicana cuando le entran a bombazo a los jóvenes, a los jóvenes en la universidad, cuando se movilizan por el 5% del presupuesto para la educación universitaria, así como ya se aprobó el 4% para la educación media y básica. Entonces, que entendieran que la República Dominicana somos todos los sectores, incluyendo a policías y militares. Así es, Alfonso Torres. Quiero que me le haga un close-up a ese cuadro que está ahí. Grábelo ahí. Listo. Miren, Monserrate, a propósito de salario y de policía, déjelo ahí. Aquí 16 funcionarios nombrados por el presidente de la República duplican el salario al salario del presidente. La mayoría. Mire, en la lista, gobernador del Banco Central gana 1.146.000 pesos. Subgobernador del Banco Central gana 1.033.975 pesos. Superintendente de banco gana 999.970, es decir, 1 millón de pesos. Gerente del Banco Central, 918.000 pesos. Contralor del Banco Central, 812.000. Superintendente de seguro, 800.000. Subgerente del Banco Central, 712.905. Superintendente de valores, 700.000.
Director de Recursos Humanos del Banco Central, 651.000. Director de Aduana, 630.919. Intendente de bancos, 603.000. Superintendente de electricidad, 596.000. Director de impuestos internos, 559.000. Presidente de Indotel, 515.000. Consultor jurídico del Banco Central, 507.000. Director en el Banco Central, 483.000 pesos. Bajamos aquí. Esto es público. Esto es una violación de la ley. Lo hacen organismos descentralizados. Hay un consejo de administración que puede, en términos de un reglamento, disponer de aumentos salariales para su personal. Ellos mismos se ponen el salario. Esto es un abuso. Eso es abuso de confianza. Y aquí o fusilamos al presidente que permite esto, o fusilamos a todos estos funcionarios, o hacemos una revolución social. Esto es indignante. Esto es una provocación. Sobre todo si uno lo contrasta con lo que dice Pepe Mujica o con la concepción duartiana del servidor público. Y entonces le niegan a un maestro un aumento de salario, o a un agrónomo, o a un veterinario, o al policía o al guardia. Pero además, los trabajadores del sector privado, ¿cuál es la escala salarial que tienen? ¿Pueden vivir con esos salarios? No, jamás. Pero estos funcionarios, una buena parte de ellos, se llevan de las instituciones unos dineros en viático, en dieta, en combustible, y en muchos casos la despensa de su casa la llenan con una compra hecha a nombre de las instituciones de las que viven, porque no es en la que sirven. Son hechos bochornosos. Después el pueblo se rebela y dicen que somos insensatos, que somos rebeldes sin causa, que somos anarquistas, como llamaba en estos días el director de la FINJUS a los que protestan, a propósito de plantear el tema de la justicia, de una justicia con equidad, con transparencia, con un adecuado presupuesto, con jueces que no sean políticos, con jueces que sean independientes. Él dice que, y si no, viene la anarquía. Anarquía es lo que estamos viviendo hoy, Servio Tulio. Cuando aquí el pueblo se empodere y haga la revolución social, eso no es anarquía. Eso no es anarquía, Servio Tulio. Eso es una necesidad histórica de hacer un ajuste de cuentas contra los ladrones, contra los abusadores de los fondos públicos, contra aquellos que le roban la esperanza al pueblo. Eso no es anarquía. La necesidad en este país de hacer una revolución social, por la vía que sea, violenta, electoral, pacífica, es necesaria. Y cuando ese pueblo tenga organización y tenga una vanguardia que lo conduzca, lo hará. O cuando algún coronel o algún general o algún guardia pierda el equilibrio de este estatus y diga, no se puede soportar más estos abusos, o a lo mejor la Iglesia Católica. Aquí no se sabe quién va a encabezar una revuelta y por qué vía, si pacífica, si violenta, o si una revuelta de la sotana, o de los uniformes, o de los kepis. Bueno, Alfonso, lo que parece es... Pero tendrá que haberla. Que a Servio Tulio no considera como anarquía que los legisladores legislen para aumentarse los salarios altos que tienen, que los ediles de los ayuntamientos legislen para pensionarse con 4 años de ejercicio, nada más, y no solo pensionarse, sino aumentarse el monto de la pensión, que los actuales ediles de casi todos los ayuntamientos, lo primero que hacen en la primera sesión es aumentarse los salarios por ir una vez a la semana al Consejo Edilicio a levantar la mano. Eso no es anarquía para Servio Tulio Castaños Guzmán, porque eso está penalizado, eso es
constitucionalmente penalizado, pero como la justicia aquí no tiene venda, la justicia mira y dice, ese es pobre, hay que condenarlo a 20 años, ese se robó un salami o una gallina en un patio. Ah, no, ese es rico, ese se robó 1.000 millones, yo quiero por lo menos que me toquen 50 de esos 1.000 millones a mí. Así es la justicia dominicana. Y eso también es anarquía. Porque la Constitución dice que tenemos igualdad en derecho, tanto los que nos gobiernan como los gobernados. Y esa igualdad de derecho no la vemos un solo día en República Dominicana. No vemos esa igualdad de derecho. Vemos en Baní un chuinero, un trabajador cultural que está ante el Ministerio Público, que hay un sinvergüenza que se le metió a su propiedad y le construyó, y que lo está amenazando y que va con una pandilla amenazándolo, y va al Ministerio Público y el Ministerio Público se ríe de él en su cara. Un trabajador cultural, un chuín, único en la provincia de Baní, los chuineros, que son poemas repentistas, cantados, en la única parte del país, en la única zona del país donde hay, y usted ve a un chuinero gritando, él y su esposa ahí, aplastado en el Ministerio Público, porque no le va a dejar beneficio al Ministerio Público de Baní. Eso es anarquía, Servio Tulio Castaño Guzmán. Eso es anarquía, no la protesta. La protesta es un derecho constitucional. Y usted como abogado debiera saberlo. Y usted como abogado y presidente de una fundación de institucionalidad y justicia debiera saberlo. Eso es la verdadera anarquía que tenemos los dominicanos. Anarquía es que en el caso de la OISOE solo sometan a juicio de fondo a los funcionarios de abajo. A Miguel Pimentel Caré, que era el director y el jefe de lo que allí pasó, junto con Danilo Medina, no lo van a procesar. ¿Para qué? Envían a juicio de fondo a los 4 pendejos, a los 4 de abajo. Al director de la mafia que había allí, no va a juicio de fondo. Es un hombre de Danilo. Así es. Y el jefe de él era Danilo Medina como presidente de la República. Miren, el presidente de la República es el jefe inmediato de todos los funcionarios. Y él es corresponsable de los que hagan lo que él designa. Para él desligarse de esos actos, él tiene que actuar con transparencia. Y cuando hay que ir a juicio, él tiene que ir a juicio. Él es el jefe de la administración pública. Él es el jefe de administrar todo el presupuesto de la nación. Y él tiene que responder al país por cada centavo de ese presupuesto. Él no está al margen de lo que pase en ningún ministerio, ni en ningún departamento de la administración pública. Eso en buen derecho administrativo. En buen derecho administrativo. Pero no, los 4 pendejos de la OISOE van a juicio de fondo. Y el jefe de ellos, el director, no. El director técnico, tampoco. Eso es anarquía. Anarquía institucionalizada. Don Poncerate, en lo que va de año, los feminicidios aumentaron en 8% en relación al 2015. Seguimos siendo una sociedad violenta, con muchos problemas. Yo recuerdo que abordábamos en este mismo espacio, un martes cultural, cómo la educación en nuestros hogares ha desaparecido. Y ha desaparecido precisamente por la misma situación económica que están viviendo los hogares dominicanos, bombardeados por el alza continua de los precios, de los combustibles, de los artículos de primera necesidad, de los libros de texto, de la mensualidad de los colegios privados y muchas escuelas públicas que le cobran mensualidades. Todo ese bombardeo económico ha hecho que tanto el padre como la madre tengan que estar fuera de la casa en 1, 2 y hasta 3 empleos durante todo el día, y no hay la posibilidad de educar desde el hogar a los hijos. Entonces la educación se le deja totalmente a los maestros. Cuando nosotros hablamos que debe volver la moral y cívica a las escuelas, pero también debe comenzar la moral y cívica por el hogar, educar en valores. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En mi aula docente, yo inicio la docencia
¿verdad? Estoy hablando con mis estudiantes, pero entra un estudiante chateando, busca una silla, chateando, se sienta chateando, y las personas que estamos ahí no somos nadie, ni siquiera dice permiso, llegué, discúlpeme profesor, llegué tarde, buenas tardes, puedo entrar profesor porque llegué tarde. No, entran chateando, buscan una silla, si no hay ninguna silla vuelven y salen chateando, no dicen nada. Es decir, no hay una educación en el hogar, ni siquiera una educación ciudadana de cómo comportarse frente a las situaciones normales, naturales y cotidianas. Estamos feos, Alfonso Torres, muy feos. Muy feo, el tiempo de irse, pero miren, el ministro de Medio Ambiente acaba de decidir que se acabó extraer arena de los ríos. Vamos a ver si él puede cumplir con eso. Porque en Domínguez Brito uno como que no cree. Domínguez Brito es un hombre de la prensa, es un hombre mediático. Todos los días él busca un titular de prensa, dice una cosa a la que no da seguimiento. Lo hizo cuando fiscal, lo hizo cuando procurador, y lo seguirá haciendo ahora, porque ya ha tenido como 30 primeras planas como ministro de Medio Ambiente en apenas, ¿cuántos días tiene en el cargo? Un mes, o mes y 10 días, no sé. Es un hombre de la prensa, a él le encanta salir, es un figurero, con todo y que es un honorable, parece un padrecito. Ojalá que cumpla esto, de que no más extracción de arena de los ríos en la República Dominicana. Ojalá. Y que rescate a Valle Nuevo. Tenemos que irnos, pero ustedes no se vayan, que viene del otro lado con ustedes. Hasta mañana.